Noticia que ha marcado el fin de semana fue la renuncia del ministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos Cruz. Todo esto en el marco de denuncias de supuestas coimas en este ministerio y la investigación que se realiza. Para hablar de este tema está con nosotros Andrés Gómez, que hace un análisis de esta situación. Mira, por la investigación que hice, pienso que el Ministerio Público tiene muchas evidencias. No solamente estamos hablando, ¿no?, de transferencias interbancarias, no solamente estamos hablando de un testigo presencial, es más de una persona que recaudaba las coimas que cobraba este ministro. Además también hay boletas de depósito, además hay propiedades, ¿no?, es decir, folios reales que verifican, que prueban que el sobrino de el ministro de Medio Ambiente o del ex ministro de Medio Ambiente se enriqueció de una noche a la mañana. Tenía lotes en Cobija que bordeaban los 400, 500, 600 y hasta 1000 metros, además de la construcción de un frigorífico. Ante la avalancha de evidencias que al menos vi en todo el trabajo que hice, es por eso que por esa presión, pues el ministro no pudo resistir, o Juan Santos no pudo resistir y tuvo que renunciar. Primera razón es que cuando denunciaron los políticos, o un político o dos, creo, del movimiento al socialismo, carecía de algo esencial para que prosperen las denuncias de este tipo, que se llama credibilidad y obviamente confianza. Mucha gente ha deducido que era una disputa entre militantes de un partido político, por tanto restaron credibilidad. Segundo, muchos periodistas tenían la información, pero la virtud del periodista está en que todos miran, pero el periodista ve donde todos miran, pero no todos ven, que es esencial. Y tercero, es la forma de presentar. Como el periodismo es parte de la literatura, entonces el periodismo tiene que ser permanentemente creativo. Y la forma como presentas, en este caso yo acudí al narrador invertido, que fue la persona que denunció todo el caso, yo lo convertí en narrador en primera persona. Entonces, si a eso agregamos, Gabriela, los detalles que dio, cómo entregó la plata, en qué momento, cuántas veces lo entregó, cómo le llevaba el dinero en la mochila, 350.000, 360.000, además, hasta incluso detalló que en un momento le entregó en una bolsa negra, esas bolsas negras que generalmente se usan para echar la basura. Entonces, esos detalles y los otros elementos que le señalé, yo creo que han generado que, primero, indignación, obviamente ha llamado la atención y, por supuesto, ha empezado a tener incidencia en la opinión pública. Se habla con un favorecimiento de licitaciones. El exministro habría pedido comprar al menos 30 inmuebles. Se habla de 20 millones de bolivianos también que habrían desviado a sus cuentas. ¿Son estas las cifras? ¿Son mucho más? ¿Qué es lo que se conoce? Al menos por los datos que pude revisar y verificar, y además por la persona clave que recaudaba, hasta el tiempo que ella se quedó, ¿no?, el año pasado, sí, fue que recaudó más de 19 millones de bolivianos en coimas, ¿no? Estamos hablando de dinero cash, en efectivo. Es muy probable que después de que haya dejado el cargo esta persona, es que el ministro o el exministro, diré, haya seguido con esta práctica. Hay muchos involucrados, imagino que el Ministerio Público pedirá o convocará a las personas que han sido mencionadas, a las personas que han sido involucradas, porque el exministro utilizó 8 cuentas, ¿no?, de bancos, y además a bastantes familiares, personas conocidas, lo que significa que ha constituido prácticamente una red de corrupción, al menos por los indicios que hay ahí en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y ahora que al interior del MAS se habla de arcistas y edistas, ¿a qué línea pertenecía el exministro? Mira, si estaba en el cargo, pues pertenece a la línea de Arce, ¿no? Por eso permanecía en el cargo.
PCA que habían alertado de que había denuncias contra él. Es una persona que proviene de los denominados movimientos sociales, específicamente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Usted sabe cómo es un gobierno corporativo, pues lo que hacen es prácticamente cuotear determinados espacios en la administración pública y pues le correspondía este cargo a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Al menos tengo entendido eso. ¿Por qué? Porque esta persona es dirigente, fue dirigente de ese sector, aunque es de Tarija, pero él era dirigente de la Federación de Campesinos de Pando. Y en este caso había autoridades que pedían la renuncia de algunos ministros, el cambio de gabinete, al igual que otros sectores afines al MAS. Con esta situación, ¿usted cree que sí va a haber cambios? Dudo mucho, al menos en algunos espacios clave. Gabriela, muy difícilmente el presidente va a ceder. En este caso aceptó la renuncia del ministro o del exministro Santos porque las evidencias eran apabullantes, ¿no? En los otros casos, como le decía al principio, pueden denunciar a un ministro, pero la persona que lo denuncia tiene un objetivo político, tiene un interés político, es decir, no tiene un interés legítimo, por ejemplo, de preservar los bienes públicos. En cambio, en este caso, estábamos hablando de evidencias de corrupción, lo que, por supuesto, pues ha sensibilizado a la sociedad y ha empezado a poner el foco en el caso. En las otras demandas de renuncias de otros ministros no sucede lo mismo, porque hay una pugna de poder, y ese contexto político lo que hace es, pues, restar, lo que hace rato le decía, credibilidad. Pues la gente va deduciendo y dice, bueno, esta es una pelea entre masistas, y por tanto el propio presidente, por preservar su imagen y no aparecer como un títere frente al jefe de su partido, pues es muy probable que no haga caso, ¿no?, a las solicitudes o a las sugerencias de renuncia. Bien, muchísimas gracias por este análisis. Era el periodista y analista político Andrés Gómez que estuvo hablando hoy con nosotros. Continuamos con más. Son las 8 de la mañana.